Éxodo capítulo 7. Entonces Dios le dijo: ante el rey de Egipto, tú serás mi representante y tu hermano Aarón hablará por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordené que digas, y luego él se lo repetirá al rey de Egipto, para que deje salir de su país a los israelitas. Él no les hará caso, ni los dejará salir, porque yo haré que se ponga terco, pero serán tantas las señales terribles y asombrosas que haré en Egipto, que él los dejará ir. Descargaré sobre los egipcios todo mi poder y los castigaré. Así le haré justicia a mi pueblo Israel, y los sacaré de Egipto como un ejército. Esos egipcios van a saber que yo soy el Dios de Israel. Moisés y Aarón hicieron todo tal como Dios se lo había ordenado cuando fueron a hablar con el rey de Egipto. Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Moisés y Aarón hablan con el rey de Egipto. Dios les dijo a Moisés y Aarón: cuando el rey de Egipto les pida que hagan algo grande y maravilloso, tú, Moisés, le dirás a Aarón que tome su vara y le tire al suelo delante del rey, para que se transforme en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto, y cuando el rey les pidió que demostraran su poder, ellos hicieron lo que Dios les había ordenado hacer. Aarón tiró su vara al suelo delante del rey y de sus consejeros, y la vara se transformó en serpiente. El rey llamó entonces a sus magos y sabios para que también ellos hicieran lo mismo. Cada uno de ellos tiró al suelo su vara, y todas las varas se transformaron en serpientes, pero la serpiente de Aarón se comió a las otras. A pesar de esto, el rey de Egipto se puso terco y no les hizo caso ni a Moisés ni a Aarón, tal como Dios lo había dicho. Los 10 castigos, verso 14. Primer castigo: el agua se convierte en sangre. Dios habló con Moisés y le dijo: el rey de Egipto se ha puesto muy terco y no quiere dejar que mi pueblo Israel se vaya de su país. Así que toma la vara que se transforma en serpiente y ve a encontrarte con él mañana temprano cuando vaya al río Nilo. Allí le darás este mensaje: el Dios de los israelitas, a quien yo represento, me envía a decir a su majestad que nos deje salir para que vayamos a adorarlo en el desierto, como hasta ahora usted no ha querido obedecer. Él le dará otra prueba de que es Dios. Cuando yo golpee el río Nilo con la vara, el agua se convertirá en sangre. Los peces del río se morirán, y el agua olerá tan mal que los egipcios tendrán asco de beberla. Cuando le hayas dado este mensaje al rey, dile a Aarón que tome su vara y que extienda su brazo sobre todos los ríos, arroyos, lagunas y depósitos de agua de Egipto, para que se convierta en sangre, y hasta el agua guardada en los recipientes de piedra y de madera se convertiría en sangre. Moisés y Aarón hicieron todo lo que Dios les ordenó. Aarón alzó su vara delante del rey y de sus consejeros y golpeó el agua del río Nilo. Al instante, el agua se convirtió en sangre. Los peces del río se murieron, y el agua apestaba tanto que los egipcios no podían beberla. Todo el país se llenó de sangre, tal como Dios lo había dicho. El rey se puso terco, y como también sus magos convirtieron agua en sangre, no les hizo caso a Aarón y a Moisés, y regresó a su casa. Los egipcios no podían beber el agua del río Nilo, así que hicieron pozos en las orillas del río para sacar agua limpia. 7 días después, Dios golpeó el agua del río Nilo. Verso 8. Capítulo 8. Segundo castigo: las ranas llenan el país. Entonces Dios le dijo a Moisés: ve a hablar con el rey de Egipto y dile de mi parte que los deje ir al desierto para que me adoren.
Si no los deja ir, yo haré que todo Egipto se llene de ranas. Habrá ranas en el río Nilo y en el palacio del rey y en las casas de sus consejeros y de todo su pueblo. Se meterán en sus habitaciones y se treparán en su cama. Habrá ranas hasta donde amasan su pan. Moisés fue a hablar con el rey de Egipto, pero como éste no dejó que el pueblo se fuera, Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que tome su barra y extienda sobre los ríos, arroyos, laguna, para que salgan ranas y llene todo Egipto. Aarón extendió su brazo sobre todos los depósitos de agua de Egipto. De allí salieron ranas y llenaron todo el país. También los magos egipcios con su magia hicieron que salieran ranas del agua y que llenaran todo el país. El rey, por su parte, mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: Pídanle a su Dios que quite las ranas, porque ya no las soportamos. Si lo hace, yo dejaré que el pueblo de Israel vaya a ofrecerle sacrificios. Moisés contestó: muy bien, su majestad, ahora dígame cuándo quiere que le pida a Dios por usted, por sus servidores y por su pueblo. Así las ranas se irán de su palacio y se quedarán solo en el río. Que se vayan mañana mismo, contestó el rey. Pues así se hará, dijo Moisés. Mañana mismo se irán y se quedarán solo en el río. Ya no molestarán más a los egipcios. Así sabrá su majestad que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Moisés y Aarón salieron del palacio del rey. Luego Moisés les rogó a Dios que alejara del rey las ranas que había mandado. Dios lo hizo así y se murieron las ranas que había en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios juntaron en montones las ranas muertas y todo el país olía muy mal, pero tal como Dios lo había dicho. En cuanto el rey vio que ya todo había pasado, no les hizo caso, sino que se puso más terco y no dejó salir a los israelitas. Verso 16. Tercer castigo. El polvo se convierte en mosquitos. Entonces Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que golpee con su vara el polvo del suelo de Egipto para que se conviertan en mosquitos. Moisés y Aarón hicieron lo que Dios les ordenó. Aarón extendió el brazo y con su vara golpeó el polvo del suelo. Al instante todo el polvo de Egipto se convirtió en mosquitos que picaban a la gente y a los animales. Los magos de Egipto intentaron hacer lo mismo, pero no pudieron. Y como los mosquitos seguían atacando a la gente y a los animales, los magos fueron a ver al rey y le dijeron: Dios está haciendo todo esto. Una vez más, todo sucedió como Dios lo había dicho. El rey de Egipto se puso terco y no les hizo caso ni a Moisés ni a Aarón. Cuarto castigo. Muchas moscas atacan a Egipto. Verso 20. Entonces Dios le dijo a Moisés: levántate mañana muy temprano y cuando el rey baje al río, le saldrás al encuentro y le dirás de mi parte que deje salir a mi pueblo para que vayan a adorarme. Si no los deja ir, yo enviaré muchas moscas para que lo molesten a él y a sus servidores y a su pueblo. Todas las casas egipcias se llenarán de moscas y habrá moscas hasta en el suelo. Sin embargo, no enviaré moscas sobre la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Las moscas atacarán a los egipcios, pero no a los israelitas. Esto lo haré mañana mismo. Así sabrá el rey de Egipto que el Dios de los israelitas está en su país. Y Dios cumplió lo que había anunciado. Envió muchísimas moscas que se metieron en el palacio del rey y en las casas de sus servidores. Todo Egipto se llenó de moscas y quedó arruinado. Al ver esto, el rey mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y adoren a su Dios, pero no salgan del país. Moisés le contestó:
No creo que debamos hacerlo. A los egipcios no les gustará vernos adorar a nuestro Dios y ofrecerle animales que para ellos son sagrados. Si llegan a vernos haciéndolo, lo más seguro es que nos maten a pedradas. Es mejor que vayamos al desierto hasta donde lleguemos en 3 días y allí ofreceremos sacrificio a nuestro Dios, tal como Él nos lo ha ordenado. El rey contestó: yo los dejaré ir al desierto a ofrecer sacrificios a su Dios, siempre y cuando no se alejen mucho y le pidan a su Dios por mí. Moisés le dijo: en cuanto salga yo de aquí, le pediré a Dios que mañana mismo aleje. En cuanto salga yo de aquí, le pediré a Dios que mañana mismo aleje de Egipto las moscas. Pero lo haré siempre y cuando su majestad permita de una vez por todas que mi pueblo vaya y ofrezca sacrificios a nuestro Dios. Moisés salió del palacio y le pidió a Dios que alejara del rey las moscas, y Dios así lo hizo. No quedó una sola mosca, pero el rey volvió a ponerse terco y no dejó salir a los israelitas. Capítulo 9. Quinto castigo. Muere el ganado de Egipto. Entonces Dios le dijo a Moisés: ve y dile de mi parte al rey que los deje ir a adorarme. Si no los deja ir, haré que se enferme gravemente todo su ganado. Se enfermarán los caballos, los burros, los camellos, las vacas, las ovejas, y no habrá nada que los cure. Pero al ganado de Israel no le haré ningún daño. Así que de los animales de los israelitas no morirá uno solo. Mañana mismo haré que se enferme el ganado de Egipto. Al día siguiente Dios hizo que todo el ganado de los egipcios se enfermara gravemente y se muriera, pero el ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Así lo comprobó la gente que el rey de Egipto envió a investigar. Pero aún así el rey siguió terco y no dejó que los israelitas fueran a adorar a Dios. Verso 8, sexto castigo. Los egipcios y sus animales se enferman de llagas. Entonces Dios le dijo a Moisés y a Aarón: tomen de un horno un poco de ceniza y vayan a ver al rey. Cuando esté en su presencia, quiero que tú, Moisés, lances la ceniza al aire. La ceniza se convertirá en un polvo fino, y al caer sobre la gente y sobre los animales de Egipto hará que les salgan llagas en la piel. Moisés y Aarón tomaron ceniza y fueron a ver al rey. Cuando estuvieron frente a él, Moisés tomó la ceniza y le lanzó al aire. La ceniza hizo que todos los egipcios y sus animales les salieran llagas en la piel. Los magos no pudieron presentarse ante Moisés para hacer lo mismo con su magia, porque aún ellos tenían el cuerpo lleno de llagas. Sin embargo, Dios hizo que el rey se pusiera terco y no quisiera saber nada de Moisés ni de Aarón, tal como Dios se lo había dicho a Moisés. Séptimo castigo, verso 13. Dios hace llover granizo sobre Egipto. Entonces Dios le dijo a Moisés: levántate muy temprano, preséntate ante el rey y dile de mi parte que yo, el Dios de los israelitas, les ordeno que deje que mi pueblo vaya a adorarme. De lo contrario, esta vez enviaré todos mis castigos contra todo Egipto. No hay en toda la tierra otro Dios como yo, y se lo voy a demostrar. Si yo lo hubiera deseado, habría castigado a todos los egipcios con una enfermedad tan terrible que ya estarían muertos. Si hasta ahora no lo he hecho, es porque quiero mostrar mi poder y porque quiero que todos en el país me conozcan.
Dile que si insiste en no dejar salir a mi pueblo, mañana a esta hora dejaré caer unos granizos tan grandes y pesados como no se había visto en toda la historia de Egipto. Dile que pongan en lugar seguro todo su ganado y todo lo que tenga en el campo, porque el granizo caerá sobre todo hombre y animal y matará a todo aquel el que no esté en un lugar seguro. Al oír esta advertencia de parte de Dios, algunos de los consejeros del rey tuvieron miedo y dejaron que sus sirvientes fueran a ponerse a salvo, y además guardaron todo su ganado en los establos. Pero otros no creyeron y dejaron en el campo a sus sirvientes y al ganado. Entonces Dios le dijo a Moisés: levanta al cielo tu brazo para que llueva granizo sobre toda la gente y sobre el ganado y las plantas de Egipto. Con la vara en la mano, Moisés levantó el brazo al cielo. Al instante Dios dejó caer sobre Egipto truenos, rayos y granizo. Nunca en toda la historia de Egipto se había visto algo parecido. Tan terrible era la lluvia de granizo y los rayos que caían, que acabaron con gente, ganados y plantas. Los árboles quedaron despedazados y el lino y la cebada destruidos, pues el lino había florecido y la cebada estaba ya en espiga. Solo se salvaron el trigo y el centeno, porque dan fruto más tarde. Sin embargo, en el territorio de Gosén, donde vivían los israelitas, no cayó un granizo. Por eso el rey de Egipto mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: debo admitir que esta vez he hecho mal. La culpa la tenemos nosotros y no Dios. Así que díganle que ya no impediré que los israelitas se vayan. Ya no soportamos más el granizo y los truenos. Moisés le contestó: voy a demostrarle a su majestad que nuestro Dios es el dueño de toda la tierra. En cuanto yo salga de la ciudad, hablaré con él, y ya no habrá más trueno ni granizo. Esto lo haré a pesar de que ni usted ni sus consejeros respetan todavía a Dios. Moisés salió entonces del palacio de la ciudad y levantando los brazos le pidió a Dios que quitara los truenos y el granizo. Al momento la lluvia terminó, el granizo dejó de caer y los truenos ya no se escuchaban más. Pero aun cuando todo terminó, el rey siguió haciendo lo malo. Tanto él como sus consejeros se pusieron tercos y no dejaron que se fueran los israelitas. Pero ya Dios había dicho que esto sucedería y Moisés se lo comunicó al pueblo. Capítulo 10. Octavo castigo. Los saltamontes atacan los campos. Dios le dijo a Moisés: ve a presentarte ante el rey. Ya he hecho que él y sus consejeros se pongan tercos para mostrarles mi poder mediante señales terribles, asombrosas. Así podrás contarle a tus hijos y a tus nietos que todo lo que hice contra los egipcios y cómo me burlé de ellos, para que sepan que yo soy el Dios de los israelitas. Moisés y Aarón se presentaron ante el rey y le dijeron: el Dios de los israelitas me ha enviado a preguntarle: ¿hasta cuándo seguirá siendo tan orgulloso? ¿Cuándo lo van a obedecer? Déjenos ir a adorarlo. Si usted no lo hace, mañana Dios enviará sobre su país una nube de saltamontes que cubrirá todo el suelo. Los saltamontes se comerán todas las plantas y todos los árboles que hayan quedado después de la lluvia y el granizo, y llenarán todo el país de Egipto. Nunca los padres ni los abuelos de su majestad vieron algo tan semejante. Cuando Moisés salió del palacio, los consejeros egipcios le dijeron al rey: ¿hasta cuándo vamos a soportar a este hombre? Solo nos ha traído problemas. Deje su majestad que se vaya con su pueblo a adorar a su Dios. ¿No sabe su majestad que todo Egipto está en la ruina? Y el rey mandó a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: está bien, vayan a adorar a su Dios, pero antes díganme,
¿quiénes van a ir? Moisés le contestó: debemos ir todos nosotros, pues vamos a celebrar una fiesta en honor a nuestro Dios. Iremos con todos nuestros jóvenes y ancianos, con nuestros hijos e hijas, y también nos llevaremos nuestras ovejas y vacas. Con tono burlón, el rey le dijo: ¿así? ¿Cómo no? Y por supuesto, ¿su Dios los va a acompañar? ¿Acaso creen que yo voy a dejar que se lleven a sus niños? Ustedes tienen la mala intención de escapar, pero no va a ser como ustedes quieran. Si realmente quieren ir a adorar a su Dios, vayan solo los hombres. Enseguida los egipcios echaron a Moisés y a Aarón fuera del palacio. Pero Dios le dijo a Moisés: extiende tu brazo, ordena que los saltamontes vengan sobre Egipto y se coman todas las plantas que quedaron después del granizo. Moisés obedeció al instante. Dios envió sobre el país un viento que desde el oeste sopló todo el día y toda la noche. Ese viento trajo tal cantidad de saltamontes que en la mañana siguiente todo Egipto estaba cubierto de ellos. Nunca antes había visto algo así, ni el suelo podía verse. Los saltamontes se comieron todas las plantas y frutas que había quedado después del granizo. Muy apurado, el rey llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: me he portado muy mal con su Dios y con ustedes. Por favor, perdónenme. Una vez más pídanle a su Dios que nos quite esos saltamontes, porque nos están matando, o por lo menos que los aleje de mí. Moisés salió del palacio y le rogó a Dios por el rey. Entonces Dios hizo que un viento muy fuerte soplara desde el oeste, y el viento se llevó los saltamontes y los arrojó al mar de los juncos. Todo Egipto quedó libre de saltamontes. Pero Dios hizo que el rey se pusiera terco y no dejara salir a los israelitas. Noveno castigo: la gran oscuridad. Verso 21. Entonces Dios le dijo a Moisés: extiende el brazo hacia el cielo y ordena que todo Egipto se quede a oscuras. Habrá tanta oscuridad que los egipcios podrán sentirla. Moisés extendió su brazo y durante 3 días todo Egipto quedó a oscuras. Todo estaba tan oscuro que los egipcios no podían verse unos a otros ni dar un paso sin tropezarse. Sin embargo, en todas las casas de israelitas sí había luz. Cuando el rey vio esto, llamó a Moisés y les dijo: vayan a adorar a su Dios. Pueden llevarse a sus niños, pero dejen aquí a sus ovejas y vacas. Moisés le contestó: de ningún modo. También nuestras vacas y ovejas deben ir con nosotros. No sabemos cuánto sacrificio tendremos que hacer, sino que Dios nos lo dirá cuando lleguemos. Además, también ustedes deben darnos más animales para ofrecerlo a nuestro Dios. Una vez más, Dios hizo que el rey se pusiera terco y no dejara ir a los israelitas. Así que el rey le dijo a Moisés: largo de aquí, y más te vale no volver a presentarte ante mí. Si vuelves por acá, mandaré que te maten. Moisés le contestó: de acuerdo, jamás volveré a verte la cara.